Dani. Ahí sí. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por venir a nuestra charla número 80 de este Museo Judío en Casa. Saludamos especialmente a los temucanos que nos están viendo y especialmente a Mauricio Gechmann, ahí está Mauricio Gechmann, vicepresidente de la Comunidad Judía de Temuco. Hoy vamos a conversar con Jorge Gechmann, que en el afiche aparece como oriundo de Temuco, pero es más que eso. Él es constructor civil, es fundador de la filial Chaim Weizmann de la Bnei Brit, está casado hace 55 años con la químico-farmacéutica Ruth Dimenstein, tiene 2 hijos y 6 nietos, y vamos a comenzar, eso sí, con la exposición del doctor Jacob Cohen. Él es pediatra, muy conocido por muchos de nosotros, trabaja en la Clínica Las Condes y en el Hospital Calvo Maquena. Es autor del libro Los judíos en Temuco, 100 años de historia, y Los judíos de la Araucanía, una historia en imágenes, muy conocedor del tema. Entonces, mientras el doctor Cohen pueda compartir pantalla, dale nomás para poder que nos cuente sobre los orígenes de la comunidad judía en Temuco. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Bueno, gracias por la invitación primero y gracias a los que me están escuchando. Obviamente este es un tema que me fascina y por algo lo hice. Así que vamos a empezar. Este sello que ustedes están viendo a la derecha abajo es el sello original cuando se fundó la comunidad israelita de Temuco, que aglutinó a todas las sociedades judías que habían en la ciudad de Temuco desde el año 16 en adelante. Entonces, para los que no conocen bien el tema y por qué se habla de sefaradí, de ashkenazí, es porque hay diferencias. Hay diferencias entre ellos y un gran autor que es Simón Dubnov tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice que la diversidad cultural y la expresión espiritual religiosa solo enriquece a los pueblos que la guardan y la estimulan. Así que el hecho que hayan grupos judíos con sus propias costumbres, siendo todos judíos por supuesto, es enriquecedor para el pueblo judío todo. Para los que no saben, sefaraditas o sefaradíes son aquellos judíos que adquieren el término sefarad, que en hebreo significa España, y que son los judíos que llegaron a España, que fueron expulsados por el ejército romano a comienzos del primer siglo, hace alrededor de 2000 años, y después fueron expulsados de España el año 1492 por la Inquisición, por los reyes católicos, y se diseminaron por todo el imperio turco, entre ellos Turquía, Grecia, Macedonia, etc. Sin embargo, durante el siglo XIX se acuñó el término sefaradí también para asignar a judíos que no venían de este origen, que no eran ashkenazí, pero que tenían costumbre, el nusach religioso, alajot y costumbre, que eran compatibles con el mundo sefaradí. Eso básicamente se debe a judíos que vinieron de países árabes, por ejemplo. En cambio, los ashkenazí son los judíos que se asentaron también después de la expulsión de Roma en el comienzo del siglo I. Se asentaron en la Europa central y oriental y se establecieron, ¿no es cierto?, a lo largo del lago del río Rin, desde Alsacia al sur hasta Renania al norte, y por Europa central y oriental, Alemania, Austria, Hungría, República Checa, Polonia, Ucrania, Rumania, Rusia, etc. Y la gran cosa de ellos, aparte de sus costumbres, es que ellos hablaban un idioma, el yiddish, a diferencia de los sefaradí, que se asentaron en el Imperio Turco, que hablaban el ladino. Ahí tienen ustedes los dos rabinos jefes actuales de Israel, el rabino sefaradí Tzad Yosef y el rabino ashkenazí David Lau. Ustedes ven la diferencia en la vestimenta. La vestimenta del rabino sefaradí muy oriental y la del rabino ashkenazí muy europea. Los judíos sefaraditas llegaron a Chile alrededor de los fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y formaron distintas comunidades en Valparaíso, en Temuco, el centro Macedonia, que yo me voy a dedicar a ello, y posteriormente la comunidad israelita, pero también en Santiago, la gran comunidad israelita que primero se llamó Socorros Mutuos y después el Centro Social Israelita Mayen David, hoy día en la comunidad israelita sefaradí de Chile.
En La Serena también hubo un centro israelita sefaradí, en Los Ángeles, el centro de Benedicción formado por sefaradí, y familias, muchas familias sefaradíes sin formar comunidad en Rancagua, en Ovalle, en Traillén, en Valdivia, en Osorno y en Puerto Montt. Acá están los distintos documentos de los estatutos de las comunidades. A la izquierda, los estatutos de la comunidad sefaradí de Santiago. Este es el primer boletín, el número 1, cuando se fundó la comunidad, el año 29. Y aquí están los estatutos del Centro Macedonia, que se fundó el año 1916. Y ustedes, como ven, está en rojo, que la razón por la cual fue fundada era para solamente para dedicarse a la ilustración, al entretenimiento y a la unión de los socios. No se habla en estos estatutos sobre asuntos religiosos. Después se modificó estos estatutos el año 22, gracias al esfuerzo de don Yedidía Israel. Entonces ya en estos estatutos ya se habla de los quehaceres religiosos. Las familias que llegaron a sefaradís, que llegaron a la región, venían básicamente de Monastir. Monastir es una ciudad, la segunda ciudad en importancia de Macedonia, y básicamente llegaron la mayoría de ellos hasta los años 25, 30, con pasaporte, o sea, hasta el término, perdón, de la Primera Guerra Mundial, con pasaporte turco, y posteriormente ya llegaron con pasaporte yugoslavo. Es interesante saber que llegaron con pasaporte turco porque en Temuco a muchos de nosotros nos decían turcos. Esta es una familia, la familia Arueste. Aquí está la señora de don José Testa, la señora Luisa Arueste. Y es muy interesante que al reverso de la fotografía hay una cosa impresionantemente sefaradí. Primero está escrito en ladino, tipo Rashi, y básicamente la señora le escribe a su marido, que está todavía en Monastir, diciéndole que lo echan de menos, que lo quieren, que el Dios les dé sojer para verse pronto. Y por supuesto ella se explaya en que cada uno de los niños de sus hijos le besan la mano. O sea, una costumbre muy sefaradí, y dice al reverso, bueno, y pronto nos queremos ver, Isaquito mío, le dice. Bueno, y varias familias llegaron a Temuco, desde ahí está la familia de Mayo, la familia Nabón, también una familia original de Mayo, la familia Israel, la familia Calderón, la familia Ergas, mi familia, la familia Cohen, ese es mi padre, que se son a Librajá. Entonces, las primeras familias que ya se instalaron en Temuco, ya habían 40 familias aproximadamente entre los años 900 y el año 25, y ya habían familias sefaradí y familias ashkenazí. Las familias ashkenazí que llegaron antes de los inicios del nazismo en Europa, llegaron básicamente de Rusia, de Polonia, a Argentina, a Mosesville, básicamente, y las grandes dificultades económicas que tuvieron en Argentina, y sabían de Chile, que había un pueblo en el sur de Chile que comercialmente les iba muy bien. Ellos cruzaron la cordillera y se instalaron en Temuco varias familias de este origen. Y ahí ya había 15 familias ashkenazí, los Herkov, los Mosnaim, los Rosenberg, los Korenblit, los Gurovich, los Anselovich, los Yudelevich. Esto es mucho antes del inicio del nazismo en Europa, que trajo la segunda ola de ashkenazí a Temuco. Entonces ahí está una de las primeras familias, la familia de don Alberto, don Alberto Levi y su hermano David Levi, que él escribió a la comunidad de Monastir que se ganaba mucho dinero en Temuco, que era fácil porque el idioma que se hablaba era muy parecido. Y entonces empezaron a llegar muchos de sus familiares, de sus amigos. Ahí llegaron los Albala, llegaron, como les digo, don Yedidía Israel, que fue el precursor de establecer los parámetros religiosos de la comunidad de Temuco. Estos son sus hijos con su señora. Don Lázaro Calderón, que fue incluso concesionario, uno de los primeros concesionarios que tuvo la comunidad judía en Temuco, don Lázaro con la señora Vida y sus hijos. Don Jaime Levi, la señora Matilde Cami. Después
Ergas, mi tío Custodio Ergas con mi tía Esther y sus hijos, los Aruti, don León Jasón y sus hijos. Y también llegaron algunas familias a Temuco de Izmir, como don José Albo y su señora, y don José y su hermano. Los askenazí también llegaron a Chile a mediados y fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En Santiago formaron, bueno, en Valparaíso y Viña formaron una comunidad conjunta con los sefaradíes, que es la comunidad Max Nordau, que tiene la misma año de fundación que el Centro Macedónico. Y varias comunidades askenazí, hasta hoy día, ¿no es cierto?, que está la sinagoga Havetz Haim, Chabad, Ashtorá y Torat Haim, que son askenazí. En Aisha Torah hay también una sinagoga sefaradí. En Arica, en Curicó, en Concepción y en Temuco también hubo una comunidad que se quiso diferenciar de los sefaradí y que se llamó Círculo Social Israelita y funcionó como comunidad entre los años 18 y el 27. Cuando comienza el nazismo, ya en Europa ya empiezan a llegar otras familias de Alemania y de Austria, ya con pasaporte nazi, como ustedes pueden ver, y llegaron a Temuco, porque les daban visa para dedicarse a los quehaceres, no sé si se ve ahí, a los quehaceres agrícolas. Él, por ejemplo, un hombre, un contador, tenía que dedicarse a las quehaceres agrícolas, pero por irse fuera de Europa, hacían todo lo posible por hacer. Don Mauricio Mintz, la familia Mintz es muy interesante porque él llegó a Temuco mucho antes de la oleada de los judíos de Alemania. Era el único judío que había en la comunidad hasta los años 30 que dominaba el hebreo y el yiddish. Entonces, muchos emisarios del Keren Kayemet o de la comunidad, digamos, de Israel, que llegaban a hacer campaña a las distintas comunidades de Latinoamérica, podían hablar con don Mauricio Mintz, que hablaba perfecto hebreo. Les quiero decir que una hija de don Mauricio está casada con el vicepresidente de lo que es hoy día, todavía están en Israel, la Sociedad Israelí Chileno de Cultura. Está la familia Yechman, que yo sé que hay muchos en el auditorio. Está la familia Gurovich. Y aquí está el señor Faibo, don Enrique Faibovich, que es muy interesante, fue uno de los primeros askenazí que llegaron a Temuco a solicitar ingreso a la comunidad, al centro macedónico, ya les voy a contar. Acá la mayoría de ellos son askenazí, don Kusiel Briner, don Isaquino Benadov, la Clarita Korenblit y el señor Kraus, don Enrique Kraus, que también ya les voy a contar la historia de don Enrique. Todos ellos fueron muy sponsor para fundar en Temuco el Colegio Hebreo. Así que el Colegio Hebreo de Temuco fue básicamente impulsado inicialmente económicamente por puros askenazí. Y llegaron askenazí ya después, durante y después del Holocausto, como mi primo, como el señor Fárago y su señora. Y una comunidad muy interesante se formó casi una comunidad en Nueva Imperial, un pueblo que está hacia la costa en Temuco, donde había muchas familias, todas askenazí, los Suseri, los Kirbe, los Paradí, los Anselovich, los Rosenberg. Aquí están los niños Abraham y Miguel Anselovich que nacieron ahí en Nueva Imperial. Y se integran estos judíos antes de formar una comunidad, se integran, ahí está don Alberto Levi, con su hermano, como les había contado, y ya habían hasta antes del año 16, varias familias, como también les mostré, y se empezaron a incorporar a elementos de la sociedad temucana, como él fue, muchos de los hombres, aquí hay más de 9, en el Partido Radical. Fueron muchos fundadores de la masonería, de logias masónicas en Temuco. Aquí hay un diploma de don Enrique Azael. Y entonces convivieron muy adentro de la comunidad temucana
y empezaron a formar también su comunidad judía. Y así entonces el año 16 ya había en Temuco el Centro Macedonia, ya había la juventud en un centro artístico cultural, la Sociedad Social Israelita formada por Ashkenazí, etcétera, etcétera, y todas las otras sociedades que no las voy a nombrar. Pero el año 29 todas estas sociedades se fundan en una sola comunidad, que es la comunidad israelita de Temuco, que funciona hasta nuestros días. Ya fundado el Centro Macedónico, ya empiezan a aparecer matrimonios. Este es el matrimonio, el primer matrimonio judío que se hizo en Temuco con don Salomón, entre don Salomón Albala y la señora Luisa Levi. Aquí estaba don León Benquis y la señorita Taragán. Pero también se integraron a amigos no judíos de la ciudad de Temuco y formaron sociedades comerciales, amistades familiares. Como les digo, muchos fueron miembros del Partido Radical, fundaron logias. La mayoría de los niños varones, y entre ellos me cuento yo, nos educamos en colegios cristianos, religiosos cristianos, como el Instituto Claré, que es de colegio de curas claretianos del Sagrado Corazón de María, el Colegio Metodista y el Colegio Bautista. Y también algunos ejemplos de inmigrantes o hijos de inmigrantes que optaron por convertirse al cristianismo. Hay dos familias completas que fueron, como digo, la familia del señor Kraus y la familia del señor Lubasher. Eran ellos familias entre ellos. Fueron grandes sponsors de la comunidad judía en Temuco al inicio. De hecho, don Jorge Lubasher se enterró en Temuco en el cementerio judío y después lo desenterraron. Cuando ellos, por terror de que el nazismo llegara incluso a Sudamérica, deciden convertirse todos ellos, padre, madre, abuelos, hijos, al cristianismo. También dentro de una familia sefaradí, una persona decidió convertirse al cristianismo y fue un cura cristiano acá en Santiago, el denominado padre y con su nombre Arueste. Y hay una nieta del primer presidente de la comunidad judía de Temuco, que es el señor Albala, que hoy día es una pastora evangélica. Así que, como ustedes ven, hubo integración, hubo cambio, y esto es muy interesante porque está documentado. Como les contaba, don Enrique Faibois intentó ingresar, porque ya se había disuelto el círculo social israelita Ashkenazí, quiso ingresar a la comunidad judía que había en Temuco, que era el Centro Macedónico, y solicita su ingreso como socio de la institución, y la verdad que ellos dicen que no corresponde aceptarlo como socio porque no es de origen ashkenazí, y por lo tanto, como los estatutos del Centro Macedónico era solo para recibir miembros de la comunidad sefaradí, le habrían rechazado a tal. Él insistió y finalmente fue aceptado, pero como socio pasivo, o sea, ya con un hándicap menor por su origen. Eso fue una de las cosas que me han llamado la atención en lo que yo voy a contarle, porque después la integración entre sefaradí y ashkenazí fue extraordinaria. Fuimos realmente como hermanos, pero esta es una cosa para que vean cómo funcionaban los inicios. El Círculo Social Israelita, que funcionó, como les digo, tenía presidente, secretario, tesorero, vocales, todos de origen ashkenazí. Acá toda la comunidad ashkenazí, sefaradí, ya unida, como digo, ya se estaba fundando el Centro Macedónico. En el año 20, celebrando un año de la Declaración Balfour. Acá hay mucha gente de origen ashkenazí, hay sefaradís, por supuesto. Y empezó entonces a aparecer matrimonios mixtos, le puse entre comillas, que es matrimonios entre sefaradí y ashkenazí, que hablan de la integración. Realmente, aquí hay una señorita Casola con un señor Smeke, Duque, Pablo Duque con Esther Cohen, que son mis primos, David Sirebrenik con la Gina Cohen, aquí está la familia Sirebrenik, ashkenazí, por el otro lado los sefaradí. Víctor Levi con la Mari Sirebrenik, don Darío Israel con la señora Yakar, el señor también un matrimonio ya en los primeros años entre ashkenazí y sefaradí.
Y bueno, y ese es el centro o el edificio que está en funcionamiento hasta hoy día de la comunidad israelita de Temuco. Y las actividades comerciales. La comunidad se fundó gracias a dos polos económicos. Estaba el polo económico de los Testas y el polo económico de los Albala y Chame, que estaban un poco con controversias entre ellos, pero gracias al Brit Milá de don Enrique Testa, en que se invitó a todos los judíos que habían en Temuco, se funda el Centro Macedonio. Aquí yo le fui a saludar en el hogar cuando él cumplió 100 años. Este era el negocio de su padre, de don José Testa, y esta era la casa comercial de los Albala Chame Israel, que como le digo, gracias al Brit Milá de él, se pudo fundar la comunidad judía del Centro Macedonia de Temuco. Es un gran negocio en Padre Las Casas, de don Lázaro Gurovich. Don Lázaro Gurovich después emigró a Concepción, fue un gran dirigente comunitario en Concepción y en Temuco, y en Santiago. Don Enrique Azael, un gran promotor de la comunidad judía de Temuco, fundó un edificio al frente de la plaza de armas de Temuco que se llamaba el edificio Azael, y tenía una gran actividad comercial a través de Frutos del País, en una gran industria, diría yo, importante en la ciudad de Temuco. Y negocios o tiendas de moda muy elegantes, como fue la Maison de Lux, fue una famosa tienda en Temuco de los Israel y Casolla. Ya los judíos inmigrantes empezaron a formar tiendas como esta de mi padre y con sus hermanos en la paquetería de estación. Después el Blanco y Negro, ahí está mi madre, se hizo una libraja a mi padre con mi hermana. Modas Margarita de don Walter Kohn, y después su administrador, el señor Lichtin. Una tienda también muy elegante de pieles del señor Donskoy. Y había entonces negocios entre sefaradí y ashkenazí, como ahí están, Russo y Mintz, por ejemplo, Marcos Mosnaim, el señor Luacher y Kraus, que ya les voy a contar la historia de ellos, que ya les conté, perdón, que fueron muy importantes como miembros de la comunidad judía y posteriormente, probablemente por el terror del nazismo, se convirtieron al cristianismo. Aquí te quedan 5 o 6 minutos. Ya, entonces están los Yechman, que fueron un gran foco de... La mayoría de los médicos judíos que llegaron a Temuco eran todos ashkenazí, excepto don Moisés Levi, pero el resto de los Rosel, don Rafael Plisko, don Pedro Offenberg, y el primer médico judío, don Mauricio Kuznefo. La sinagoga que se fundó es la sinagoga más antigua del país, está al sur de la más austral del mundo, y estas son fotos originales de la época de Yechman, para que se acuerde cómo era. Y otra cosa interesante en relación a, y con lo cual yo creo que voy a terminar, en relación a los festejos religiosos, especialmente Yamim Noraim. En los primeros años, yo diría que hasta los años 60, en Yamim Noraim se dividía la comunidad en los sefaradíes que rezaban en la sinagoga original, y los ashkenazí, como estos, rezaban en el salón de la comunidad, dirigidos por don Salomón Frank, que hacía ahí está casando su hija, don Salomón Frank, y la mayoría de los directores de las comunidades fueron ashkenazí, como don Pedro Yechman, como don Arturo Loewe. Y aquí en la sinagoga, en los días de semana, ustedes pueden ver rezando a mi padre, de origen sefaradí, con don Beno Segal, de origen ashkenazí. O sea, la integración después fue, aquí está el bar mitzvah de Marco Segal, y entonces con don Beno Segal, su padre, mi padre, y hay otros ashkenazí, arriba hay varias mujeres ashkenazí y sefaradí. Como pueden ver, esta es una sinagoga muy tradicional, los hombres en el primer piso y las mujeres separadas en el segundo piso. Estos dos eran los líderes espirituales ashkenazí, don Salomón Frank y don Aaron Gechman. Don Salomón Frank casó a muchos matrimonios ya entre sefaradí y ashkenazí, o entre sefaradí puro. Él fue un gran guía espiritual en Temuco hasta que emigró a Santiago. Yo que me recuerdo, que sepa, es el único judío, junto con una familia Goldstein, que después emigró a Israel y hoy día viven en Bnei Brak. Eran los únicos judíos que realmente eran
cuidadores estrictos del Shabbat. El colegio hebreo también tuvo profesores ashkenazí como Raquel Goldberg y don Abraham. Y en el cementerio hay muchos judíos también enterrados, entre ellos, entre judíos sefaradíes y ashkenazí. En resumen, el mensaje es que la convivencia entre judíos ashkenazí y sefaradí, guardando sus costumbres y respetándose mutuamente, no fue buena, sino que fue extraordinaria. La verdad es que fuimos como hermanos. De hecho, mis amigos habían ashkenazí y sefaradí y no teníamos ningún problema al revés. Solamente mostré dos cosas anecdotarias, como el problema que tuvo don Enrique Faibois para entrar a la comunidad y el rezo separado que hacían para Yamim Noraim, por razones obvias, ¿no es cierto?, muy distinta la pronunciación y distinto el nusaj entre lo que hacían los ashkenazim en Temuco y Sefaradí. Ahí están los dos libros, y bueno, muchas gracias. Eso sería. Oh, gracias a ti, súper claro, muy interesante. La verdad que incluso los que sabemos la historia de los judíos de Temuco siempre nos imaginamos como un reducto sefaradí, pero no era así. Y de hecho tenemos acá a Jorge, que vivió en la época de mayor desarrollo de la comunidad judía en Temuco. Él se vino a Santiago cuando tenía 20 años y era ashkenazí. Entonces quiero preguntarte, Jorge, ¿de dónde viene tu familia? ¿Y por qué llegaron a asentarse en Temuco? Bueno, la verdad que prácticamente Jackie lo que comentó es mucho más de lo que yo conozco, porque yo nací en el año 42 en Temuco y me vine en el año 60, entonces ese es el periodo que yo tengo algo de conocimiento de lo que ha pasado. Mi padre, junto con sus padres, llegó desde Rusia a los 7 años de edad, el año 22. Y por lo que tengo entendido, fue directamente a Temuco. Mi madre con sus padres venían de Viena y ellos llegaron el año 39, el 31 de diciembre del año 39, en el barco Augustus, llegaron a Valparaíso y de ahí los metieron en un tren directamente hasta la ciudad de Temuco. Y tal como decía ya aquí delante, mi abuelo Salomón Frank, que tenía tienda de perfumería, artículos de aseo, etcétera, etcétera, tuvo que llegar acá indicando que iba a trabajar en agricultura. Era la única manera como podían ser recibidos acá. Ellos lamentablemente se iban a venir el año 39, pero les avisaron un día antes, a mi abuelo le avisaron de que los iban a ir a buscar. Se tuvieron que arrancar, dejaron todo botado lo que tenían, porque ya tenían todo listo para traerlo. Una familia no judía los escondió, los hizo ir hasta Génova, donde tomaron el barco, y posteriormente a esa familia lamentablemente la asesinaron. Así que esa es la forma como llegaron a Temuco. Después, el año 40, Enrique y Edith se conocieron. Tengo entendido que Enrique era de la comisión que iba a la estación central a recibir a los inmigrantes que venían de Europa. Conoció a mi mamá y ahí salimos yo y mis dos hermanitos. Esa es la forma como llegaron acá. Eso. ¿Qué otra Jorge, cosa? sí, el doctor Cohen decía que la convivencia era fabulosa, pero yo quiero saberlo de ti. ¿Era tan así o había algunos prejuicios entre uno y otro grupo? A ver, la convivencia en general era muy, muy buena de la gente que participaba, porque de mis tiempos, la comunidad ashkenazí, que eran aproximadamente 24 familias, no creo que hayan participado más de 10 familias en conjunto con la comunidad sefaradí en
todas las actividades que se hacían. Pero no había ningún problema, simplemente eran pocos los que participaban. Y los que sí participaban era una convivencia de primera, o sea, todas las actividades de la comunidad, todas las fiestas, paseos. De hecho, a poco ahí apareció la foto del matrimonio de mis padres en que estaba el 100% de la comunidad invitado. Así que sí. Y la única separación que había, o sea, la única separación que había, que era una separación de costumbre religiosa, era cuando mi abuelo Salomón Frank celebraba la fiesta de Yamim Noraim, Rosh Hashanah y Yom Kippur en el salón de la comunidad, y ahí sí, toda la comunidad ashkenazí participaba, pero era la única vez que estábamos separados. De hecho, mi abuelo iba todos los viernes arrastrándome a mí a la sinagoga, viernes y sábado, y se hacían los servicios al estilo sefaradí sin ningún problema. Todo en perfecta armonía, todo. Eso. Así es. Y Muy el bien, hecho, Jorge, así fue. el hecho de que ustedes eran minoría hacía que se sefaradeaban, no, no existe esa palabra, pero empezaron quizás a usar términos en ladino, por ejemplo, empezaron a comer las comidas que comen las sefaradíes, que son tan ricas por lo demás. No sé si en costumbres lógicamente, al conversar entre uno y otro, gente de diferentes costumbres, claro que hay palabras que iban para allá, que los sefaradíes adaptaron de los ashkenazí y viceversa. Y las comidas, bueno, las comidas eran espectaculares, las comidas sefaradíes, así que no hay nada que hacer. Pero recuerdo que todos los viernes que se terminaba el servicio, se iba al salón de la comunidad, comíamos los huevos jaminados, etcétera, etcétera. O sea, era para allá y para acá, pero siempre cada uno manteniendo sus propias costumbres. Eso. Así. Pero todo en perfecta armonía, siempre, siempre. Así es. ¿Qué pasó? Parece que perdimos a Michelle, así que en lo que vuelve voy Ya, a entrar yo de bateadora emergente. bueno. Jackie, tengo una pregunta Pero, acá. pero ¿puedo Eh, contar algo? Sí. sí, dale, dale, ¿Puedo cuéntalo y contar luego pasamos a la pregunta. una anécdota que creo que es una anécdota que es rica para contarla? Nosotros teníamos un grupo de niños del colegio hebreo alrededor de 7, 8 años, y para Yamim Noraim, como en todas las sinagogas, nos damos vueltas, salíamos del servicio, volvíamos a entrar, salíamos y entramos, salíamos y entramos, y íbamos a mirar, ¿no es cierto?, a través de una puerta que era la puerta de vaivén, íbamos a mirar cómo rezaban estos ashkenazí. Y nos reíamos porque era tan distinto y sonaba tan diferente, y nos pillaban. Yo no me acuerdo qué persona salía a retarnos, porque realmente nos reíamos de esta pronunciación tan extraña. Entonces nos volvíamos a la sinagoga nosotros, después volvíamos otra vez a mirar a estos señores cómo rezaban con un sonsonete tan distinto, tan diferente al que nosotros estábamos acostumbrados. Así que esa es una cosa anecdotaria. Así es, Cuéntame sí. la pregunta. Ya, voy a aprovechar de hacerte la pregunta y le regreso la palabra a Michelle. Me preguntan por acá, ¿por qué se redujo la comunidad tan radicalmente y a partir de cuándo? Bueno, yo creo que hay varios factores. Como todas las cosas son multifactoriales. Una, primero, desde mi personal visión, yo creo que en Temuco faltó una cosa muy importante, que es un rabino. Una comunidad tiene que tener un rabino que es un guía que aglutine, ¿no es cierto?, el interés judío. Ya no quiero llamar religioso, sino que el interés judío en general, en términos generales. La comunidad, con todo el respeto y cariño que le tengo a todos los guías espirituales que hicieron funcionar la vida religiosa en Temuco, no eran rabinos. Entonces faltó una persona que se dedicara a la comunidad en todo como podía haber sido un rabino. Esa es
La otra es el polo tan atractivo de la capital. Si tú analizas las emigraciones judías en general, antes y después de la guerra, la mayoría de los inmigrantes se estacionaban en capitales. Acá fue una cosa muy excepcional, que tuvo culpa don Alberto Levi, que mandó a Monastir a decir que aquí había un paraíso para ganar dinero, que era Temuco, que se fueron a Temuco. Porque la verdad que, como te digo, la mayoría de la gente cuenta que llegaban a la estación, llegaban a Valparaíso, llegaban a la estación Mapocho, y de la estación Mapocho a la central esperaban 6 horas para tomar el tren a Temuco, y no conocían Santiago hasta después de 6, 7 años. Entonces, el polo de atracción, en la medida que la comunidad fue creciendo, fue teniendo más poder adquisitivo, fue mirando a Santiago, y por otro lado los jóvenes que nacieron en Temuco también tenían el polo de estudiar, ya no dedicarse solamente al negocio, sino a estudiar leyes, medicina, arquitectura, enfermería, asistente social. Entonces empezaron también a emigrar porque en esa época no había universidad en Temuco. Entonces empezaron a emigrar por esa razón. Y entonces se fueron formando emigraciones de grandes familias, de grandes núcleos familiares, los Israel, los Albala, los Casolla, los Cohen, los Jasón. Grandes familias emigraron, tanto sefaradíes como ashkenazí. Otro porcentaje, como también dijo Jorge, que participaban muy poco, finalmente se asimilaron, como la familia Kraus. La cruz que hay en Temuco, por ejemplo, en la entrada de la ciudad de Temuco, hay una tremenda cruz que la donó don Francisco Kraus, que su origen es judío, pero después, posteriormente, se convirtieron al cristianismo, y los Lugacher igual. Y otros, como te digo, se asimilaron o no quisieron seguir en el camino del judaísmo. Entonces, como te digo, hay multifactorialidad. Y lo que sí quiero decir que en la medida que la comunidad se fue reduciendo, ellos han hecho un esfuerzo impresionante, extraordinario, realmente para sacarles el sombrero por lo poco que son, de mantener, ¿no es cierto?, las cosas importantes que hay en la comunidad, ¿cómo se llama?, una actividad religiosa, con lo que pueden hacer, y mantener el cementerio, la sede social, y la hermosísima sinagoga, que es una verdadera reliquia para el judaísmo chileno y para el judaísmo internacional. Yo les quiero contar que regalé este libro, Los judíos en Temuco, en la Araucanía, a la Biblioteca Nacional de Israel, y uno de los hechos que les ha llamado la atención es la sinagoga tan austral, una sinagoga tan austral, es la más austral del mundo, y las características arquitectónicas y religiosas que tiene esa sinagoga. Entonces, la verdad que ellos, siendo tan reducidos, han tratado de mantener lo que les queda. Pero la multifactorialidad que yo analicé hizo que se disminuyera el número de personas. Jackie, mira, a propósito, ya que comentaste de tu libro y todo, yo sé que hiciste toda una investigación al respecto, te tengo 2 preguntas, una que a lo mejor salió en tu investigación. Yo tuve la oportunidad de visitar la sinagoga en Temuco y me llamó mucho la atención que la sinagoga está como atrás del patio, o sea, como que no da a la calle, sino como que está la parte social al frente, o sea, uno tiene que saber que hay una sinagoga ahí para poder entrar. ¿Hay alguna razón por esto? Hay varias. Primero, que la comunidad fundó una sede social, que no es la que ustedes conocen, porque la sede social se quemó, se incendió, en una casona antigua, fundaron el Centro Macedonio. Y cuando el Centro Macedonio ya empezó a funcionar, quisieron armar un colegio. Ellos se dieron cuenta, como todas las comunidades judías, que la educación es la base de la mantención del judaísmo, y trajeron un profesor de Palestina en los años 26 y 27, y para ello construyeron un colegio sinagoga. O sea, ese edificio que hoy día es la sinagoga funcionaba como colegio y como sinagoga, con un mobiliario muy rudimentario. Y después del incendio y después de la construcción de la nueva sede, entonces un arquitecto, don Enrique Cami,
diseñó lo que es hoy día la sinagoga, el mobiliario de la sinagoga actual. Entonces, por casualidad, no hay nadie en casualidad en la historia judía, pero por casualidad la fundaron atrás como colegio, pero también hay escritos en las actas originales de la comunidad que están en el Archivo Nacional del Pueblo Judío en la Universidad Hebrea, que quisieron que las cosas fueran más escondidas por el peligro del antisemitismo, porque siempre las sinagogas en Europa también estuvieron como escondidas, no tan a la intemperie. Eso fue que se dio entonces esa razón de estar atrás, primero porque era el sitio donde tenían para construir un colegio sinagoga, y después escondido del público en general. La sinagoga se salvó del incendio de los años 33, que digamos, destruyó el total del centro macedónico israelita, o de lo que ya era la comunidad israelita, y por un cortafuego de ladrillo que todavía existe y todavía se ve cuando uno ingresa a la sinagoga se salvó milagrosamente. Así que la sinagoga es un edificio muy, pero extremadamente muy importante para la historia de la comunidad judía chilena y de la comunidad judía en general, en el mundial. Muchas gracias, Jackie. Le regreso la palabra a Michelle. Perdón, y lo último antes de darle la palabra a Michelle, es que trataron de copiar el mobiliario en la modestia que ellos podían, como era la sinagoga aragonesa en Monasterio. La sinagoga aragonesa, si ustedes la ven, está en el libro, obviamente es mucho más espectacular, pero tiene un aire y una intencionalidad la sinagoga de Temuco, como la sinagoga aragonesa de Monasterio, de donde ellos venían. Perfecto, muchas gracias. Michelle, de vuelta contigo. Sí. Por Facebook están, cuando estabas hablando de cómo la comunidad se había ido disminuyendo, preguntan cuántos judíos quedan hoy y qué actividad comunitaria tienen hoy. Y no sé si quizás la pregunta le podríamos dejar la palabra a Mauricio Gessmann, que es el vicepresidente de la comunidad judía en Temuco, que quizás tiene los datos más frescos. Mauricio, ¿te puedes desmutear? Si sabes. Sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Hola a todos. Hola, un gusto Mauricio. estar aquí compartiendo con ustedes y especialmente a los temuquenses que veo en pantalla. Mira, hoy día hay unos 65 judíos que están asociados, por así decirlo, o participando de las actividades de la comunidad, entre niños y adultos, es el total. Y calculamos que deben haber alrededor de unas 30 personas más judíos que no se han integrado o que llegan a estudiar en alguna universidad de Temuco o que llegan por actividades comerciales pero no se han integrado. Así es que el número es muy reducido, pero existe la fuerza de mantener viva la llama y se siguen haciendo los servicios. Bueno, este año un caso aparte, como en todo el mundo, pero por el tema de la pandemia, pero habitualmente nunca se ha dejado de hacer un servicio de Shabbat y celebrar todas las festividades y todas las tradiciones, y existe una unión y una fuerza espiritual que nos permite mantener la llama de la comunidad israelita de Temuco encendida y con mucho orgullo de ser la sinagoga más antigua de Chile. Puesto, un orgullo para todos. Jackie, te quiero hacer una pregunta personal. Yo escucho mucho sobre Monastir. ¿Me tienen hasta...? No. Ustedes hablan de Monastir con una añoranza, como que fuera una tierra santa y lo más maravilloso del mundo. Y uno ve las fotos de tu libro y la verdad que no se ve tanta gracia, se ven unos niños así sin zapatos, en un peladero. ¿Cuál es la gracia de Monastir? ¿Por qué tienen esa nostalgia? Bueno, siempre hay nostalgia del lugar donde uno nació. Yo te voy a contar de que en lo personal, y lo voy a extrapolar a la idea de lo que quiero explayarme.
es que cuando yo me vine de Temuco a Santiago a estudiar, yo tenía 14 años, me vine a la casa de mi hermano, Caco, a estudiar al Instituto Nacional, porque yo ya que sabía que quería estudiar medicina, y la posibilidad era mucho mayor si estudiaba en el Instituto Nacional. Entonces, que fue un gran colegio formador, así que lo saludo, aprovecho a saludarlo. Bueno, y cuando me vine, el primer año de vida aquí en Santiago, yo todo lo encontraba mucho peor que Temuco. En Temuco era mucho más lindo, Temuco era mucho más agradable, Temuco tenía mucho más cosas interesantes que Santiago era. Entonces, obviamente no era así, sino que era la apreciación del lugar donde yo nací y me crié. Con la gente de Monastir pasa lo mismo. Yo te voy a contar que 7.000 judíos más o menos vivían en el apogeo de la comunidad judía de Monastir. En el periodo del nazismo quedaban 3.000 que fueron asesinados en un día en Treblinka, y ahí desapareció la comunidad para siempre. Pero mientras había en el apogeo de 7.000 judíos en Monastir, el 80% de los judíos vivían en extrema pobreza, en barrios en que habían verdaderas cités, llamámoslo así para que se entienda, de que se compartía, ¿no es cierto?, la cocina o se compartía el pozo negro en varias casas. La gente trabajaba como verdureros, como zapateros, remendón, como empleados de tienda para hacer aseo. O sea, la verdad que la gente era muy, muy modesta. Pero, ¿por qué es esa añoranza? Porque era una comunidad dentro de la pobreza, muy unida, muy, muy arraigada al judaísmo sefaradí, al folclore también y a las costumbres sefaradí, que ellos cuando emigraron recordaban como supremo y que querían instaurar también acá en Temuco, por ejemplo, como les comenté, de la posibilidad de hacerlo más parecida la sinagoga de Temuco a la gran sinagoga aragonesa que había en Monastir. Entonces añoraban las relaciones interfamiliares, añoraban a su rabino, al rabino Shabbatai Tzvi, que era, no Shabbatai Jan, perdón, el rabino Jan, que era un gran hombre, hablaba varios idiomas, muy culto, era poeta, después fue incluso senador en Bulgaria. Entonces era un hombre que aglutinaba a la comunidad y que ellos añoraban muchísimo. El rabino Jan visitó Temuco el año 27 y fue una cosa muy, muy festiva para todos los judíos de región Manastir. Entonces, Monastir pasó a ser como donde estaban enterrados sus familiares, sus padres, donde ellos también se educaron, donde ellos vivieron su infancia, por lo tanto, y como le digo, esa gran unión que había entre las familias, que hacía que, lo mismo que nos pasa un poco a los temucanos. Los temucanos, nosotros, a pesar de que yo llevo más de 40 años, añoro lo que yo viví en Temuco, como esa amistad, ese cariño. Yo llegaba a mi casa del colegio del Instituto Claret, llegaba, dejaba mi bolsón y me iba a la comunidad, donde me juntaba con mis amigos, jugábamos ping-pong, o íbamos al colegio hebreo, que era un colegio parcial de estudio del idioma hebreo nomás, y de algunos aspectos religiosos. Entonces, hasta hoy día uno añora esa vida de cuando nos juntamos entre temucanos, volvemos a abrazarnos y decirnos, pucha, que nos amamos, nos queremos mucho como hermanos, y a pesar que han pasado tantos años, eso mismo extrapolado a los que emigramos de Temuco a Santiago, pasó con los de Monastir a Chile. No sé si quedó claro. Sí, sí, gracias. Estamos terminando, pero me gustaría darle la palabra a Jorge para que él hiciera un cierre o quizás algo que se quedó en el tintero, algún mensaje para el futuro de la comunidad. Mira, un paréntesis de lo que acaba de decir Jackie, eso de la añoranza. Mi mamá, que venía de Viena, llegó, como les decía, al año 39, nunca creyó que no estaba en Viena. Siempre pensaba que todo era Viena, Viena, Viena.
Y en mi caso particular, que yo me vine, o sea, la mitad de la familia de Gehman, digamos, se vino a Santiago por culpa mía, porque había que entrar a la universidad y allá, como dijo ya, que no había universidades. Yo soy de Temuco, o sea, no soy de Santiago, o sea, todo mis pensamientos siempre Temuco. De hecho, hasta hace 4 años atrás iba 1 o 2 veces a Temuco a ver a mi tío, mis primos. Entonces, es añoranza, es importante, eso uno lo lleva dentro del ser, de todas las vivencias de las amistades, del compañerismo, de las actividades en conjunto, en la comunidad, fuera de la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, yo pienso que, tal como decía Mauricio, hay que cuidar esa comunidad, hay que cuidarla, y todos los que podamos tenemos que hacer todo lo posible porque no se pierda. Aunque haya un judío en Temuco, esa comunidad tiene que seguir existiendo como sea. Eso. 100%. Me encantó lo que dijiste, me encantó también lo que dijo el doctor Cohen al principio, que dijo esta diversidad nos enriquece, porque ese es un lema que tenemos en el museo, la diversidad cultural nos enriquece como chilenos, y dentro de la comunidad judía también esta diversidad de orígenes nos hace ser mejores, más ricos culturalmente. Les doy las gracias al doctor Cohen, a Jorge, a Mauricio, que también estaba ahí, a todos los